Esto no tiene vuelta atrás, y no queda otra opción que poner toda la presión sobre Nicolás Maduro, ratificó María Corina Machado. La líder opositora venezolana, la valerosa María Corina Machado, habló este sábado 5 de octubre sobre la ausencia de resultados oficiales tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela, al señalar que no queda otra opción que poner presión sobre Nicolás Maduro para que se largue de Venezuela. Pero escuchemos a continuación el audio de la entrevista realizada a María Corina Machado. Villa de Leyva, Alberto. Nos atiende a esta hora doña María Corina Machado, quien sigue en Venezuela, es líder de la oposición. Han pasado 2 meses después de la elección y no conocemos los resultados. Pues los conocemos por María Corina y su equipo de trabajo y por la Fundación Carter. Pero las actas siguen siendo un misterio. Doña María Corina, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, un placer, Julio. María Corina, ¿qué pasa si llegamos a la fecha del nuevo periodo, de la inauguración del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro y no aparecen las actas? Las actas están, y ahora están en manos no solamente de la OEA, sino del mundo. Y son actas oficiales del Consejo Nacional Electoral, que fueron entregadas a nuestros testigos y que muchos de ellos arriesgaron sus vidas para cuidarlas, para procesarlas, para digitalizarlas y para sacarlas del país. Y hoy el mundo puede constatar la verdad de lo ocurrido el 28 de julio, y es que el Mundo González Urrutia ganó con más del 67% de los votos y por lo tanto es el presidente electo de Venezuela. Doña María Corina, entonces no hay discusión porque usted nos habla de las actas de la Registraduría de Venezuela que están en manos del mundo. Ahí, por ejemplo, entonces va a tener que tomar una decisión el gobierno de Colombia, porque el presidente Petro ha dicho que él no reconoce a Nicolás Maduro hasta que no se hagan públicas las actas. Si usted lo que nos dice es que las actas que están hoy en la OEA, en la Fundación Carter y en el mundo son las actas oficiales, ¿qué va a pasar con la relación entre Colombia y Venezuela? Bueno, eso habrá que preguntárselo al presidente Petro, pero la realidad es nítida. Con un enorme esfuerzo enfrentamos las reglas de la tiranía para un proceso que claramente no eran elecciones limpias y libres. Todos ustedes lo saben. Fue una gesta épica, sin plata, sin medios de comunicación, con toda la persecución imaginable, con las reglas de la tiranía. Y arrasamos. Si hubiesen sido unas elecciones mínimamente competitivas, el resultado no hubiera sido 70-30, probablemente hubiese sido algo más parecido a 90-10. Eso quiere decir que aquí hay un país absolutamente unido y decidido a hacer valer la soberanía popular y la verdad. Y eso es lo que importa. Y los países de América Latina tienen que entender que los venezolanos no vamos a resignarnos, que esta vez es distinto. Lo hablamos hace unas semanas nosotros aquí. Es distinto, en primer lugar, por eso, porque hay un país absolutamente unido, porque el 28 de julio fue el descalabro del chavismo, no solo como movimiento político o social, también como estructura política de control social y de amenaza. El país se rebeló frente a esto. Adicionalmente, porque sí han habido más de 30 elecciones con algún grado de fraude en el pasado, en este proceso, algunas con un fraude monumental, pero nunca habíamos demostrado la verdad, la victoria. Y ahora el mundo tiene esas pruebas. Adicionalmente a esto, la reacción de Maduro ha sido brutal, cruel. Estoy segura que ustedes vieron la acción ayer de una juez en el estado Carabobo, donde a 7 menores de edad los condenaron después de haberlos torturado. Niños que habían estado protestando en las horas después de la elección, que se los habían llevado, secuestrados desde entonces,
Hay una niña de 16 años, un varoncito de 15, no conocemos los nombres porque al ser menores no se ha hecho público. Pero estos niños llegaron con dientes partidos, con las tetillas quemadas y están siendo obligados a declararse culpables. De lo contrario, los mantendrían 10 años en prisión por haber salido a protestar. Este es el estado de terror que está sembrando Maduro hoy y esta es la realidad que el mundo conoce. No pueden decir que no lo conocen, lo conocen. De modo que esto no tiene vuelta atrás y no queda otra opción que poner toda la presión interna y externa sobre Nicolás Maduro para que entienda que el costo de permanecer en el poder se va a incrementar hasta tal punto que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. Pero María Corina, lo que usted está contando es gravísimo y se repite día tras día. Pero usted también habla, y lo dice de una manera muy discreta, sobre el apoyo internacional. El presidente Maduro ya no reconoce nada. Para él todos son unas ONGs de enemigos de él. En el tema de derechos humanos, pues hay instancias, hay cortes penales, hay derechos humanos en la OEA, hay muchísimos escenarios, pero que para los efectos de este momento no pueden hacer nada. Y yo no sé si usted, con sus palabras, nos está diciendo que usted espera un poco más del mundo con Venezuela. Espero muchísimo más del mundo, Julio. Y en primer lugar hay que entender que todas estas, digamos, declaraciones, informes que se han presentado en estas últimas semanas son muy valiosas porque dan pie para las próximas acciones. Es decir, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una sesión permanente, extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, califica como prácticas de terrorismo de Estado lo que ha hecho Maduro. O cuando hace 2 semanas la misión de verificación de los hechos de las Naciones Unidas en Ginebra y el alto comisionado habla de crímenes de lesa humanidad y más de 60 países acompañan estos informes. Esto está demostrándole al mundo la magnitud y la extensión y la gravedad de los crímenes que Maduro está cometiendo y por lo tanto exige que el próximo paso sean acciones a nivel de la justicia internacional. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay que pensar en qué se sostiene Maduro hoy. Maduro ha perdido todo apoyo popular. Maduro tiene el repudio de la comunidad internacional e incluso de lo que fueron las organizaciones que en algún momento lo protegieron o lo promovían. Las bases del propio PSUV, de las redes de distribución de beneficios del régimen e incluso las policías o las Fuerzas Armadas en sus cuadros medios y bajos. A Maduro le quedan solo 3 pilares. El brazo represivo armado, a través de la Fuerza Armada o los colectivos, grupos paramilitares, el brazo represivo judicial y el pilar del financiamiento ilícito que proviene de las actividades del narcotráfico, del contrabando masivo de oro y otros minerales, e incluso otras actividades monstruosas como prostitución infantil, tráfico de distintos, todo lo que ustedes se imaginan y que saben que hoy operan en Venezuela. Entonces, esos 3 pilares hay que debilitarlos de manera inmediata. Una forma de hacerlo es obviamente elevando el costo de la represión a través de hacer responsables a los perpetradores directos de estos crímenes, bien sea por la justicia de diversos países o también en instancias como la Corte Penal Internacional, donde todos sabemos que cursa una investigación, se empezó a hacer este proceso hace 10 años, y donde están claramente sustentados los expedientes sobre los responsables de estos crímenes. ¿Por qué es importante esto? Porque esto le envía una señal inequívoca al juez, al fiscal, al policía, al militar, que está siendo presionado hoy en día para mantener o llevar adelante más crímenes, de que su destino va a estar cuestionado o amarrado y será responsabilizado. Entonces, sí
absolutamente sí, la comunidad internacional tiene que actuar de una manera mucho más firme y más rápida y consciente de que cada día que pasa, que Maduro alargue esta agonía en Venezuela, son cientos y probablemente miles de venezolanos que van a cruzar la frontera. Son días y espacios que se le dan a las redes del crimen internacional, incluyendo el ELN y la disidencia de la FARC, para que opere libremente desde nuestro país, y aumento del contrabando a través del territorio de drogas por el territorio venezolano. Hay una cosa que yo no entiendo, María Corina. Estados Unidos ha sido bastante crítico de todo esto que ha pasado. Y todas las guerras que está viviendo el mundo y todo lo que pasa en el mundo, al final, depende de lo que diga Estados Unidos. Aquí, en Venezuela, hay un ingrediente que no es ajeno a la realidad del mundo en este momento: el petróleo. Y a medida en que se compliquen las cosas en el Golfo Pérsico, el petróleo de Venezuela, que es la mayor reserva de petróleo del planeta, va a adquirir mucho valor. Y mientras que en Estados Unidos oímos voces críticas sobre el proceso electoral, el reconocimiento que hay que hacer al presidente Edmundo, pues allá siguen las compañías norteamericanas sacando petróleo. ¿Cómo se explica eso? No solamente eso, sino en qué condiciones, porque están obligadas a asociarse a la empresa petrolera más corrupta del mundo, que ha estado asociado a todo tipo y denunciada por lavado de dólares, incluso actividades vinculadas al narcotráfico, con una estructura de costos obscena, donde pagan sueldos de hambre, sueldos al personal, unos salarios insólitos, en condiciones de riesgo personal absoluto, no hay ningún tipo de seguridad en las operaciones, pero con unos impuestos exorbitantes. Lo que dicen el government take, es decir, el porcentaje total que se lleva el gobierno de las actividades petroleras en Venezuela es más del 90%, o sea, es el más alto del mundo. Entonces, lo que se está prestando a una dinámica opaca, que viola además todos los estándares y las normas internacionales de operación con respeto al ambiente, a los recursos humanos y a la transparencia, pero además en condiciones que no son sostenibles, porque eso es una de las cosas más importantes que el mundo ha empezado a entender, que Maduro no es financieramente sostenible ni a mediano ni a largo plazo, ni siquiera a corto, por cierto. Y mientras que, por el contrario, en un proceso con cambio de gobierno, con nuestro gobierno, lo que nosotros le ofrecemos a las empresas de energía venezolanas y extranjeras es la posibilidad de interactuar en un ambiente donde hay Estado de Derecho. Hace 3 días, Julio, se publicó el índice del World Justice Project, donde Venezuela aparece en el último lugar en el planeta en Estado de Derecho, en posición 142. Entonces, imagínate lo que esto significa. Nosotros vamos a ir a un proceso de apertura donde van a haber reglas de juego claras, donde va a haber Estado de Derecho, donde va a haber transparencia, donde se van a bajar los impuestos, donde obviamente se va a compensar adecuadamente al personal, donde van a haber servicios públicos que funcionen. Entonces, todos los incentivos, desde el punto de vista del mercado energético global, es a favorecer una transición que sea ordenada y pacífica. Esto aplica también, por cierto, a todo lo que es el sector acreedor, que hasta hace muy poco eran los principales lobistas de Maduro. Le lavaban la cara, lo defendían, porque al final era un poco ese cuento de que más vale un pájaro en mano que 100 volando. Y como no veían la posibilidad de un cambio político, decían, bueno, que nos paguen, pase lo que pase en Venezuela, nuestras acreencias, los bonos, etcétera. Se han dado cuenta que eso no es posible, que no hay ninguna manera que Maduro vaya a poder pagar acreencias ni reestructurar deudas mientras esté en el poder. Por lo tanto, los incentivos de estos actores no convencionales ahora finalmente se alinean también con una transición que es lo que le conviene a todo el mundo. Le conviene en primer lugar al pueblo de Venezuela, le conviene a los venezolanos que están afuera, que quieren volver, le conviene a los gobiernos de Colombia y de Brasil, que no quieren tener millones de venezolanos cruzándole su frontera en los próximos meses, y también le conviene a todos estos actores, digamos, privados, financieros o energéticos.
María Corina, yo quería retomar el tema de la intermediación internacional, porque los ojos de los venezolanos y de la región estuvieron puestos en una posible mediación de precisamente Colombia, Brasil y México. México ya se baja, parece, de esta triangulación para lograr resolver lo que está ocurriendo en Venezuela, y quedan Brasil y Colombia, que parece haberse también estancado este proceso. ¿Tú sientes que ya Colombia y Brasil hicieron lo que tenían que hacer en esta mediación con el gobierno de Nicolás Maduro? Mira, yo reconozco los esfuerzos de Colombia y Brasil previos a la elección, y creo que hubo momentos donde sus acciones fueron relevantes y útiles para que pudiéramos tener efectivamente una elección el 28 de julio con la participación de Edmundo González. Y creo que es significativo el hecho de que no hay un solo gobierno democrático de América Latina que reconozca a Maduro. Eso era impensable antes de la elección. Y yo creo que en ese sentido los esfuerzos de Colombia y México han contribuido. Pero definitivamente yo siento que han pasado los días y ese es un proceso que hay que replantearlo completamente. Porque no tengo duda que la estrategia de Maduro es tratar de extender esto al costo que sea, para tratar de llegar como sea al 10 de enero. Y estamos a 100 días del 10 de enero. Y cada día que pasa, como lo comentamos antes, son venezolanos que persiguen, niños que acusan de terrorismo, venezolanos que ya están cruzando la frontera en unas cifras aterradoras. Por cierto, no tengo las cifras oficiales de Migración Colombia, pero sí tengo las de Brasil. Sería importante conocer las colombianas, por cierto. Y esto es algo que exige, desde luego, un límite y hacerle entender a Maduro que esta dinámica no es tolerable. Como les dije, Maduro no se va a sentar a negociar hasta que el costo de quedarse sea mayor al costo de largarse. Eso es así, porque a estas alturas nadie tiene ninguna duda sobre su carácter tiránico. Es decir, antes podía verla en algunos sectores, alguna gente no quería ver la realidad de la mayoría que éramos los venezolanos, pero ya hoy, con las actas en manos del mundo, ya no valen las excusas. Todo el mundo sabe lo que pasó y allí está la prueba de lo que pasó el 28 de julio. Entonces, evidentemente hay que elevar el costo de permanencia para que Maduro entienda que su mejor opción es sentarse a negociar su salida con garantías en las cuales obviamente tendrá la presencia de países o actores que sean sus acompañantes, y creo que desde luego Colombia y Brasil allí puede tener un papel importante que jugar. Usted utiliza una expresión que me llama la atención. Maduro tiene que entender, o tiene que llevársela a entender, que el costo de quedarse es más alto que el de largarse. Sin embargo, yo quisiera que ahondáramos en ello. ¿Cómo se le puede mostrar a una persona que usted bien lo ha señalado, tiene un carácter tiránico, que eso es así? Y los ejemplos abundan en el planeta, aquí cerca, en la región, en Cuba. Ahí estábamos viendo esta semana unas fotos de Raúl Castro reuniéndose con una delegación de Vietnam. Los Castro siguen ahí y bueno, ahora tienen a Díaz-Canel o Ortega, cuyo hermano terminó en la cárcel porque su esposa lo quiso así, y ahí siguen y nadie los mueve. ¿Cuál es el costo más elevado que se le tiene que mostrar al señor Maduro para que considere irse? Mira, volvíamos al punto que te decía antes, Julio, ¿qué es lo que lo sostiene? Maduro hoy está atrincherado en un grupo del alto mando militar, no le queda absolutamente nada más. Los que llamamos los enchufados y testaferros, que están haciendo muchísima plata con el dolor de los venezolanos también. Y un grupo de actores en el sistema judicial, partiendo del fiscal y algunos jueces, sobre todo en el ámbito de lo que llaman los tribunales de terrorismo. Hay que hacerle entender a quienes hoy están soportando al régimen las consecuencias que sus acciones tienen, para que otros que están en posiciones similares vayan dejando y soltando y saltando, como decimos, la talenquera del régimen hacia la transición democrática. Adicionalmente, eso es elevar el costo de la represión. Adicionalmente, hay que hacerle entender a todos aquellos que siguen haciendo negocios con el régimen, incluyendo las empresas petroleras que ustedes mencionaban antes, que este es un sistema inviable financieramente. Y por eso es muy importante que los gobiernos del mundo, y allí yo siento, igual que tú, que Estados Unidos tiene
un papel importante, que dejar bien claro que esto es un modelo financieramente inviable y que Venezuela no es estabilizable. Y finalmente, la acción de la justicia internacional de manera concertada para cerrar los flujos que vienen de actividades ilícitas, del narcotráfico, del contrabando de oro y otros negocios criminales. Y esto hay que hacerlo. Y de estas cosas se están haciendo algunas, pero muy tímidas. Y nosotros sentimos que esto es una estrategia integral que hemos ido desarrollando. Desde luego no podemos poner a un lado lo que implica la acción de los ciudadanos del mundo y de los venezolanos, porque nosotros no delegamos nuestra responsabilidad. Aquí lo más importante es lo que nosotros estamos haciendo dentro y fuera del país. Es decir, hemos logrado en pocas semanas convertir a Venezuela en una causa global. Nosotros necesitamos muy especialmente a los colombianos. Fíjense que no estoy hablando de los venezolanos en Colombia nada más, estoy hablando de los colombianos, que han sido parte de esta lucha y cuyo destino está intrínsecamente, irremediablemente atado al nuestro. Que nos ayuden, que eleven sus voces, estén donde estén, que presionen a sus gobiernos, estén donde estén, a tomar una posición firme del lado de la transición en Venezuela ya. Estos resultados hay que aceptarlos ya, lo que hizo el Senado de Colombia, el Congreso de Colombia. Y esto tenemos que llevarlo a todos los parlamentos de América Latina, pero también tienen que ser los gobiernos de América Latina los que reconozcan a Edmundo González Urrutia como presidente electo y enviar una señal nítida a Nicolás Maduro. Sí estamos dispuestos a acompañar una negociación, habrá garantías en esta negociación, pero son garantías y negociaciones que parten del reconocimiento de la soberanía popular del 28 de julio. Nada que implique desconocer lo que es la verdad y lo que ya fue expresado por los venezolanos. Estamos a tiempo. Nunca hemos tenido la fuerza que tenemos hoy, Juli. Nunca hemos tenido la legitimidad que tenemos hoy. Nunca Maduro ha estado tan aislado como está hoy, tan deslegitimado como está hoy. Y aquellos otros países que aún hoy todavía le dan cierta soporte a Maduro tienen que ser objeto de presión tanto de sus pueblos, de sus sociedades, como el resto del concierto de la comunidad internacional. Yo siento que lo ocurrido en los últimos... Sí, dígame. Discúlpeme, María Corina, le pregunto desde Washington, ha pasado casi un mes desde una llamada que sostuvo el secretario Anthony Blinken con Edmundo González, con usted, y él les dijo que Estados Unidos iba a garantizar una transición democrática. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo? ¿Qué detalles? ¿Qué les dijo el secretario Blinken sobre cómo piensa la administración Biden que haya una transición democrática cuando está claro que a Nicolás Maduro poco o nada le importa los llamados de la comunidad internacional? Los llamados no, pero las acciones sí. Y yo siento que efectivamente esa conversación con el secretario de Estado fue muy productiva, preparando lo que fue toda la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las cuales vimos además un evento muy importante que fue ese encuentro ministerial convocado por Argentina y Estados Unidos, que por cierto ya lleva más de 50 países, más la Unión Europea, que lo han suscrito, donde explícitamente dice tomar acciones para favorecer y acompañar y acelerar la transición democrática en Venezuela. Es una expresión muy clara, muy firme, que deja atrás todo el cuestionamiento de si estaban o no estaban las actas, si fueron o no fueron los resultados. Deja claro que todos reconocen que quien sacó la mayoría de los votos es Edmundo González Urrutia y que es momento de avanzar. El propio secretario Anthony Blinken dijo que hay que ya pasar de las declaraciones a las acciones, y yo creo que eso es lo que estamos empezando a ver en estas últimas horas. Yo me pregunto en este momento por su vida personal, porque la turbina de todo esto es usted, eso no se puede negar. Esa insistencia suya, para algunos esa terquedad, la traducción de su amor por Venezuela, pues le ha significado sacrificar su vida privada, su vida de familia. Por ejemplo, en esta conversación, ni le voy a preguntar dónde está, pero ¿usted es qué? ¿Está mirando por la ventana a ver si hay un carro extraño o si hay alguien por ahí pasando que le suene extraño? Anoche, por ejemplo, ¿cómo durmió? ¿Se levanta usted con preocupación de que en cualquier momento entren por usted? Porque esta historia de Venezuela es una con usted y otra sin usted. ¿Cómo es esa vida? A ver, Julio. Yo no evado mi responsabilidad. Y no es falsa modestia, pero quiero que todos entendamos que aquí se ha construido un movimiento de profundas raíces sociales y culturales, en donde millones de venezolanos
nos hemos encontrado y reconocido. A mí me gusta decir que es un movimiento de redención para la liberación y que nos hemos abrazado ciudadanos que hemos estado divididos por múltiples razones durante más de 2 décadas. Por eso es tan poderoso. Y esto es un movimiento que nos trasciende. Nuevamente, yo sé cuál es mi responsabilidad en este momento y la asumo, pero esto me trasciende, pase lo que pase conmigo. Ahora, ha sido todo un proceso de descubrimiento personal también. Quizás hace un par de meses tú me hubieras preguntado y yo te hubiera dicho que yo no era capaz de vivir sin abrazar gente durante días o sin verlos a los ojos o tocar, acariciar, besar. Ha sido la dinámica de mi vida en los últimos años, estar con miles y miles de personas. Y al final, quienes vivimos en Venezuela, no sé, nos ha ido saliendo como una coraza de buscar la fuerza adentro, en uno mismo, las razones por las cuales estamos convencidos de que vamos a triunfar, y en otros, quienes hoy me encuentro, como por ejemplo ahorita aquí, conversando con ustedes y con miles de venezolanos todos los días por esta misma plataforma, que son la fuente de mi confianza en el futuro y de mi admiración y respeto por Venezuela. Así que es duro, no lo niego. A veces uno se pregunta, ¿no? ¿Cuánto falta? ¿Cómo estarán las personas que más quiero, nuestros presos, nuestros detenidos? Hablo con sus madres, con sus esposas, con sus hijos. Y la verdad es que dentro de todo, quiero que sepan, todos, yo le doy gracias a Dios y a la vida por estar aquí en este momento. Siento que estas son las causas y las horas por las cuales, ¿sabes?, vale la pena vivir y le da una enorme trascendencia a la existencia. Y yo estoy absolutamente convencida de que vamos a liberar a Venezuela, de que vamos a traer a nuestros hijos de regreso y que vamos a construir un país del cual nos vamos a sentir todos súper orgullosos. Yo sigo un poco por esa misma línea de pregunta, porque usted ha estado desde el día 1 en esta lucha. Desde el día 1 ha estado presente y firme y combativa constantemente. Pero el tiempo pasa y pasa y pasa. Y el tiempo cada vez juega más a favor del régimen. ¿No le preocupa otra vez que la gente se vaya acomodando, la gente sienta que no se pudo, la gente sienta que no va a pasar y el tiempo otra vez juega en contra? Bueno, obviamente eso es lo que el régimen quiere, a eso juega. No solamente el desgaste, la desmoralización, yo lo digo permanentemente. El daño más grande que hace el régimen no es ni siquiera con el miedo o con el silencio de los medios, ni siquiera con la persecución y represión, es la desmoralización. Así juegan ellos, lo han hecho siempre. Cuando Maduro aparece así guapo y apoyado y se lleva por delante todo y te mete preso un sacerdote y te saca a la gente arrastrada de la casa y condena a niños, está tratando de transmitirle al país: aquí nadie se salva, si le pasa a ellos te puede pasar a ti, silencio absoluto, y trata de presentarse firme y acompañado cuando lo único que le queda es eso. Ellos están conscientes del descalabro que sufrieron. Ellos están conscientes de que tienen el país y el mundo en contra. Ellos están atrincherados y lo único que les queda es la violencia. Nosotros tenemos que actuar con inteligencia. Así como a la ingeniería electoral del CNE le aplicamos la inteligencia electoral, ahora estamos en una nueva fase que con inteligencia tenemos que replantear la organización y la presión. Es lo que hemos llamado la fase del enjambre, una nueva forma de organización ciudadana muy coordinada, totalmente descentralizada, donde todo el mundo sabe cómo moverse, cómo cuidarse, cómo protegerse. Y lo más importante también, cómo comunicarse, cómo moralizarnos unos a otros. La realidad es que en Venezuela están pasando muchas cosas dentro y fuera del país. ¿Deberían pasar más afuera? Sí. Y yo aprovecho estos espacios para decírselo a cada uno de los jefes de Estado, especialmente los cercanos a Venezuela. Hay que meter mucha más presión, hay que hacerle entender a Maduro que es hoy que tiene que sentarse, que es hoy que tiene que actuar, pero también hablarle a los ciudadanos del mundo para que entendamos que lo que ocurre en Venezuela nos afecta a todos. No es un tema nada más de un grupo de dirigentes políticos ni de los venezolanos.
Tema de cada uno de nosotros, qué podemos hacer hoy para de un desenlace lo más pronto posible de este conflicto. Lo importante es que tengan la claridad de que los venezolanos no nos vamos a resignar, no nos vamos a callar, no nos vamos a rendir. Esta lucha, como lo hemos dicho, hasta el final, y hasta el final significa, en primer lugar, reconocer a Edmundo González como presidente electo. En segundo lugar, crear los incentivos para que Maduro tenga que aceptar los términos de una negociación y que el 10 de enero Edmundo González Urrutia se jure presidente constitucional de Venezuela. María Corina, estoy recibiendo muchos mensajes que la saludan, la aplauden y la invitan a seguir su lucha, pero recibo un mensaje que me llama mucho la atención, porque habla un poco de la indolencia. ¿Cómo es posible que esto sea cierto si es cierto? Es un aviso que dice: exigimos la libertad inmediata de nuestro alcalde Rafael Ramírez Colina y de todos los trabajadores de la alcaldía de Maracaibo. ¿Cómo así que el alcalde de Maracaibo está secuestrado? Absolutamente, ocurrió hace 2 días. Se lo llevaron a él junto a otros 4 miembros de su equipo a la fuerza, arrastrado. Pero no es la primera vez que ocurre. Ha ocurrido con otros alcaldes. Alcaldes que han tenido que huir y están escondidos, como el de Carora en Lara, o el alcalde de Ortiz en Guárico, simplemente porque se negaron a reconocer el fraude electoral. Les han tomado a la fuerza las alcaldías, han designado inconstitucionalmente otros alcaldes, Julio. En el caso de Javier Oropesa en Carora, le cerraron su emisora de radio, se le metieron en su casa y le vandalizaron su casa. En las últimas horas han detenido dirigentes de los distintos partidos, y en particular de Venta en el estado Anzoátegui, 6 personas, simplemente porque estuvieron vinculadas a las protestas del 28 de septiembre. Se los llevan, los esperan y se los llevan a la fuerza. No permiten ni siquiera que sus familiares los vean. Tenemos el caso de Perkin Rocha, mi abogado, consultor jurídico y además representante legal del comando de campaña ante el CNE en la campaña electoral. Se lo llevaron arrastrado en una farmacia hace más de 1 mes y su esposa todavía no lo ha visto. De esto es lo que estamos hablando. Más de 2.000 personas detenidas, desaparecidas, desapariciones forzosas, torturas. Esto es lo que estamos hablando, un sacerdote preso. Entonces, esto es lo que está pasando en Venezuela hoy, una persecución brutal a todo el que abra la boca. Entonces, frente a este escenario, es lo que hay que entender cuál va a ser la posición de los gobiernos del mundo, porque aquí no es solamente un tema de lo que fue el ejercicio de la soberanía popular, es lo que está pasando hoy con la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. La justicia internacional tiene que actuar, y por eso necesitamos, insisto, los gobiernos del mundo y los ciudadanos del mundo, demostrando que a pesar de todo esto, aquí hay un país de pie dispuesto a luchar y que no nos van a callar y que no nos vamos a rendir. Este estado de terror que el régimen quiere imponer es producto de su debilidad y de su desesperación. Esto es lo importante que debemos entender. Señora María Corina, yo quería preguntarle porque Nicolás Maduro esta semana ha sido muy enfático en el hecho de que usted o está planeando irse o ya estaría fuera de Venezuela. Quiero preguntarle, ¿usted está en Venezuela? Le contesto como uno de los memes que salió por allí ayer. Decían que yo estaba haciendo maletas y lo que iba en las maletas fueron las actas, Gaby. Yo estoy en Venezuela con los venezolanos, consciente de las responsabilidades que enfrentamos y los riesgos, pero decididos a llevar esta lucha hasta el final. Orgullosa de cada uno de los venezolanos que dentro y fuera elevamos nuestras voces. El pasado 28 de septiembre, en casi 500 ciudades alrededor del mundo salimos los venezolanos. Díganme ustedes qué otra causa en el mundo hoy saca gente a la misma vez en 500 ciudades de todo el planeta, en todos los continentes. Cientos de pueblos y comunidades de venezolanos en Venezuela, alzando sus voces, leyendo las actas, cantando el himno nacional, con todos los riesgos que eso implica. Yo estoy orgullosa de ser venezolana, de lo que estamos llevando adelante en este proceso. Sabíamos que iba a ser duro
hemos ido logrando todas las etapas, aunque nos dijeron que era imposible levantar el país, hacer las primarias, llegar a la elección, ganarlas y demostrar la victoria. Pues ahora estamos en la fase de cobrarla y los necesitamos a ustedes, especialmente a ustedes, a los colombianos y a los latinoamericanos en esta causa que es de todos. Alberto, usted que fue embajador en Caracas, es que esta noticia de Maracaibo, para que la gente la dimensione, es como si secuestraran en Colombia al alcalde de Medellín, la capital petrolera de América Latina, la segunda ciudad en población, y eso que se han ido 500,000 de habitantes de Maracaibo. Secuestran al alcalde de Maracaibo y, Alberto, nos parece una noticia más, ¿no? No, la situación es inmanejable, es decir, eso, como lo está explicando doña María Corina, es insostenible, eso no hay ninguna duda. Mi admiración por Venezuela es total. Yo cuando me vine para Colombia dije que dejaba mi sombra en Venezuela y comparto plenamente la necesidad de que todos pongamos nuestro grano de arena para que cosas como la del alcalde de Maracaibo no puedan seguir sucediendo. Además, y como dice ella, no es el único alcalde que está secuestrado. De manera que lo único que queda es una presión internacional lo más fuerte posible para que se dé lo que todos esperamos, y es que se reconozca el verdadero resultado de la elección. Pues para el presidente Petro, hoy hay una noticia, se la da la propia María Corina. Las actas están en poder de la OEA, no es sino que nuestro embajador las pida para ver qué decide hacer Colombia con respecto a esta situación. No, aquí me están reportando, Alberto, un sobrino del alcalde del Tigre, esto es estado de Anzoátegui, 500 días desaparecido. Sí, claro. 500 días. Pero esto es una tragedia, una crisis humanitaria. El tema del desplazamiento, la gente atravesándose Colombia para buscar ya otro país porque observan que en Colombia no quedan muchos espacios. No, son muchos los ejemplos, es decir, están sobrados de motivación y de argumentos. Pues doña María Corina, como siempre, Gracias. Qué pena que Gracias. se me olvida decirle doña María Corina. Y usted merece todo. A mí todo el mundo me dice María Corina, Julio, déjate cosas, que me pones viejísima. Bueno. Querida María Corina, Dale, gracias por el tiempo y mucha suerte en su lucha. Se la merece. Amén, amén, lo vamos a lograr. De verdad les pido que no lo duden. Confíen en los venezolanos, que nosotros confiamos en los colombianos, y en este camino vamos juntos, de la mano, y tendremos una Colombia y una Venezuela libres y en paz. Gracias. Fuerte abrazo. Ella es María Corina Machado, aquí en la W, ya volvemos. ¿Usted qué opina? Déjenos sus comentarios. No olvide suscribirse a nuestro canal, compartir este video, y darle clic al botón de la campanita para estar informado de las últimas noticias sobre Venezuela.